podemos abordar antijuridicidad por aproximación y esperar al martes que viene y utilizar toda la clase para imputación objetiva. Ustedes me dirán. Antijuridicidad. Bueno. Ustedes se están aprovechando porque antijuridicidad va en el parcial, imputación objetiva también. Esa es la mala noticia de esto. Lo que no va en el parcial es teoría del error. Entonces, vuelvo a preguntar antes de reanudar la grabación. ¿Qué les parece? No, el tema de la fecha del parcial, sí, claro, es lo importante todo, sin duda. La fecha del parcial la vamos a dar la semana que viene, porque como yo les comentaba ayer a los chicos que fueron a comisión, de que el viernes por la tarde voy a tener una reunión con Daniel, con el jefe de trabajo práctico, ya para definir tanto fecha, horario, extensión del tiempo del parcial y cuestiones administrativas que hacen a la elaboración del múltiple opción que va a estar disponible en el aula virtual. Por eso es que recién el martes que viene voy a estar en condiciones de decirles la fecha exacta. Bien. Hay gente que activa el micrófono, estimo sin querer, y están hablando por atrás. Ya está, ya lo silencié, no hay problema. Puede ser que sea tu conexión, Alejandro. Bueno, volvemos a la grabación. Recording in progress. Bien, retomamos el tema. Me habían propuesto de que continuemos con antijuridicidad y no con imputación objetiva porque les interesa más avanzar con el punto C de la unidad. Patricia, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cuál pregunta, Patricia? Aclárame. Perdón, profe, llegué recién. No, que estaban deliberando, no llegué a escuchar de qué estaban hablando, profe. Bueno, lo digo para que quede registro en la grabación. Estábamos hablando fuera de la grabación del tema del parcial. Había comentado que el día viernes por la tarde, este próximo viernes, vamos a tener una reunión de cátedra donde vamos a definir cuál va a ser la fecha del parcial. Sí les había adelantado que la fecha del parcial a mí me interesa sobremanera que coincida con el dictado de clase teórica, porque es el día en que todos tienen disponibilidad para conectarse y eventualmente poder rendirlo. De no ser así, bueno, los planteamientos los irán haciendo a nivel coordinación para que analicemos una fecha alternativa. Pero lo que sí había dicho, y en esto tengo que ser fiel al antecedente, de que a mí me hubiese gustado tomar el parcial durante la primera quincena de este mes de mayo. Dado que tenemos que guardar un tiempo de anticipación con la fecha del parcial para que ustedes tengan la clase de consulta que ya me han requerido y que habíamos quedado en fijarla con el personal de la coordinación académica, la fecha del parcial con seguridad va a ser durante la segunda quincena de mayo. Esto quiero adelantarlo para que ustedes prevean con tiempo el ámbito de estudio y preparación de los temas que se van a abordar. Les dije que vamos a llegar hasta el tema antijuridicidad y desde el tema 1 hasta antijuridicidad, incluida antijuridicidad, quedando para la segunda evaluación las teorías del error. En esto puntualmente me estoy refiriendo al error de tipo y al error de prohibición, que van a ser el primer tema de la segunda mitad del dictado de la materia para la evaluación. Y les decía también de que el día viernes vamos a tener la reunión de cátedra para definir la fecha exacta del parcial
el tiempo que vamos a habilitar, porque como ya les adelanté, el parcial va a ser por modalidad virtual con opciones múltiples y se va a habilitar el acceso al temario de preguntas con las respuestas en múltiple opción por un lapso determinado de tiempo. Y esto, con la ayuda de la gestión que me da el aula virtual, se puede calcular para no impedir a ustedes tener el tiempo suficiente para dar respuesta a todas las preguntas que va a contener la evaluación. Está colgado, Cecilia, en el aula, en la pestaña del material, el programa que se ha presentado a la coordinación. Ese es el que vamos a seguir para la evaluación. Ustedes van a advertir que hay alguna diferencia con el primero tentativo, porque acá justamente se habla de unidad 3, un eje temático B, que es el que estamos cursando, y estaríamos por entrar en el punto B1C, que es la antijuridicidad. Esto responde a lo que me estabas planteando. El programa de la materia que usted sigue es el mismo que está subido a la aula virtual. ¿Realizó modificaciones? Sí, sí, es el mismo. No había leído tu pregunta, Paula. La estaba respondiendo a Cecilia. Hasta acá, ¿alguna duda, algo más que me quieran preguntar de cuestiones administrativas o del parcial? Si no, largo con la segunda parte de esta reunión. Bueno, doy por cerrado el tema. Decíamos que la antijuridicidad está vinculada con la inexistencia de justificaciones que habilitan la realización de una conducta. ¿Está? Les decía que esta es una definición, de alguna manera, a modo negativo o por exclusión, respecto de la inexistencia de causas de justificación que eliminen el contenido de contrariedad normativa de la propia conducta. Es decir, que lo que realiza una persona al ser, digamos, la realización del tipo, que además es contrario a la ley, porque a partir de la tipicidad conglobante no se verifica una causa de justificación, algún permiso legal o alguna autorización legal para realizar esta conducta, estaríamos frente a la posibilidad de reprochar con la aplicación de una sanción la conducta realizada por esta persona. Si tomamos la definición de delito, este es el segundo elemento específico de lo que denominamos teoría estratificada como elemento constitutivo del concepto de delito. No me voy a cansar de insistir. Elemento genérico conducta, primer elemento específico tipo, segundo antijuridicidad. Esta contrariedad de la conducta al ordenamiento jurídico implica que tanto la conducta como la omisión no tiene compatibilidad o respuesta de justificación en el orden jurídico, en el ordenamiento jurídico vigente. Es un factor que permite mencionar la ilicitud de la conducta porque, como lo mencioné hace instantes, no está permitida por la ley. Vamos a los ejemplos. Si ustedes, circulando por una calle, caminando por la vereda, detienen la marcha de otro peatón, ¿sí? Y lo toman de los brazos y los reducen, creyendo de que esa persona está en alguna actitud presumiblemente delictiva, ¿sí? Estarían en principio privando ilegítimamente de la libertad a un sujeto, siempre y cuando ustedes no me digan que son policías en funciones o están encontrando una persona en situación de flagrancia. Descartemos estos puntos. Y lo comparemos con un policía que para a una persona que por lo menos presenta indicadores de encontrarse en una actividad ilegal, ¿sí? ¿Hay algún permiso legal para que el policía retenga a esta persona en la vía pública y por el contrario hay algún permiso o alguna prohibición para un ciudadano común de realizar la misma conducta?
A ver, ustedes aproximen la respuesta. Sé que hay personas que hay alumnos en este curso que pertenecen a las fuerzas de seguridad. Acá José habla del arresto civil. Aclaré de que excluyamos las situaciones de flagrancia, en las cuales cualquier persona puede actuar como funcionario público para hacer cesar la actividad ilícita en una conducta que está en ejecución como infractora al tipo penal. La averiguación de antecedentes es una mala práctica para justificar privaciones de libertad por parte de las fuerzas de seguridad. No quiero entrar en esta disquisición porque no es materia de este curso. Las averiguaciones, Lili Robles, no entiendo tu intervención, si la podés reformular. La detención ilegal, como decía usted, bien, la policía podría retener a una persona con limitación en el procedimiento, bien, por aproximación. Bueno, a ver, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque estamos hablando de personas que realizan una conducta que es una privación de la libertad, que en un caso es ilícita porque un particular no podría retener a una persona y privarlo de moverse libremente o de desplazarse, como sí lo podría hacer un policía que detiene a una persona para que se identifique. Pongamos un ejemplo. Que lo pare en la circulación en una calle y le pida que se identifique y que le exhiba el documento. ¿Estaría privándolo ilegítimamente de la libertad? Y no, porque en definitiva es una función inherente a la actividad policial propia del policía y no lo es de un ciudadano. Entonces, ¿por qué hago esta comparación? Porque en un caso está permitido por la ley realizar una conducta que en principio es típica cuando en comparación con un particular que realiza la misma conducta no estaría permitida ni estaría justificada por el ordenamiento jurídico. Entonces, en ambos casos se da la tipicidad legal, pero no podríamos hablar de tipicidad conglobante porque la antijuridicidad no estaría verificada en el caso particular de la actuación policial como sí lo estaría en el caso particular del ciudadano común que realiza la misma conducta que el policía. Acá Matías dice, un policía puede identificar a una persona en la vía pública porque es una función inherente a la de policía, sí, como le dije recién, y si no hay flagrancia, en principio no habría motivo para hacerlo. Rafael, sí, es cierto, ahí hay que hacer algunas precisiones, ya lo voy a abordar. Y, profe, una vez un ladrón estaba dentro de la casa de mi vecina y por los gritos salió mi esposo. Lo aprendió al hombre y lo dejó esposado en una reja hasta que vino la policía. Tenía esposas porque era soldado del ejército. Bien, dos cuestiones. Están tus iniciales, DBG, no, a ver si me podrías decir tu nombre. Ese ejemplo no es ilegal la identificación. Bueno, yo lo puse para justamente Denise. Bien, para que ustedes tengan aproximación de cuándo una conducta es permitida o no. En el caso particular de lo que me está diciendo Denise, correctísimo lo que hizo. Justamente a mí me llamó mucho la atención hasta que lo leí el tema de las esposas o el grillete que lo dejó esposado. A ver, en este caso, tu esposo tenía conocimiento de procedimientos de retención de una persona y actuó en su condición de civil como funcionario policial porque no había disponibilidad de un policía y estaba en situación de flagrancia. Ese es el caso de la actuación de un civil que se asimila a un policía por darse las características de un delito en estado de ejecución, en situación de ejecución. Y esto es lo que en el ámbito procesal se conoce como flagrancia, ¿sí? Porque el delito estaba en desarrollo. Evidentemente había una persona que estaba al menos en situación de violación de domicilio, presumiblemente con intenciones de ingresar y eventualmente, si lo consideramos un ladrón,
sustraer bienes u objetos de valor dentro de ese domicilio, o podría haber tenido otra intención. Si analizamos el dolo de la persona que estaba en esa situación de violación de domicilio, si quería entrar a robar, a matar, a abusar sexualmente, a lesionar, a producir daños, a incendiar el domicilio, cualquiera de los supuestos. Pero en principio ahí había una situación de flagrancia de violación de domicilio. Lo otro es presunción y lo veremos en el caso particular. Acá me aclara Denise que no se imagina el prontuario del ladrón. Bueno, acá ya nos vamos a la aproximación por peligrosidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de derecho penal de autor? El prontuario, en definitiva, si no hay condenas, no incide en el resultado del proceso en sí mismo por el delito que se lo podría acusar. Y también aclara Denise que tenía una mochila llena de cosas, me aclara, robadas. Veremos si en la requisa que se le hace a los elementos con los que estaba en ese momento se acredita que los objetos pertenecían al dueño del domicilio o a los moradores, estaríamos hablando al menos de una tentativa de robo o de hurto. ¿Está? Y acá ya me estoy metiendo en cuestiones de tipos penales específicos. Pero, por ejemplo, si él estaba efectivamente con una mochila y se metió a una casa saltando la reja o el arbusto o la pared medianera para refugiarse de alguien que lo venía persiguiendo para dispararle, podríamos presumiblemente estar en presencia de una violación de domicilio que estaría justificada porque él estaba en un estado de necesidad justificante que, por la amenaza de sufrir un daño que era mayor al que él estaba provocando, se eliminaría o se justificaría la antijuridicidad de esa conducta. ¿Se dan cuenta cómo vamos relacionando, a partir del ejemplo que nos aporta Denise, esta situación? Claro, alguien aporta acá, no sé tu nombre, dice PC10, pobrecito. Y estas cuestiones peyorativas yo trataría de eliminarlas o limitarlas porque en definitiva estamos poniendo ejemplos que hacen al ámbito forense para entender el contenido del derecho penal. Esto no es para hacer una cuestión tan a título jocosa, ¿sí? Carlos dice que es discapacitado. Bueno, no entiendo a qué te referís, Carlos. Fuimos testigos varios vecinos después en el caso, sí, sin duda, porque el caso se construye a partir de pruebas. Y en el momento del acto delictivo se justifica que un civil actúe. La respuesta es sí, porque si no hay nadie... que el ladrón era discapacitado, dice Denis. No lo leí. No lo leí esa parte. A ver, voy a subir un poquito en el chat. Aguárdame un segundo. Tenía condena, pero era una persona con discapacidad. A eso se refería Carlos. Y el usuario PC10, calculo que también está referido a lo mismo. Me retracto de lo que dije recién. Bueno, vamos a la respuesta a esta pregunta. En el momento del acto delictivo se justifica que un civil actúe. La respuesta más rápida e inmediata es decir que sí, aclarando que si no había un personal de fuerzas de seguridad a disposición en el momento para actuar con la misma rapidez con la que actuó en este caso tu esposo, Denise, la actuación de un civil está cubierta por el ámbito funcional como personal de las fuerzas. Es decir, se asimila al civil que actúa respondiendo para evitar la continuación en la ejecución del delito como si fuese policía. Y esa actuación va a cesar hasta que se haga presente un funcionario de las fuerzas de seguridad, funcionario público de las fuerzas de seguridad. Si viene una persona que es seguridad privada de un supermercado, estaría en la misma situación del civil, con lo cual acá cesaría la actuación del civil como asimilado a funcionario policial hasta el momento en que se presenta la policía. Esto no sé si responde lo que me decían recién. Perfecto, entendido. Bien. Seguimos. Esto, vuelvo, es importante no dejar pasar lo de la discapacidad de esta persona.
Me parece muy, muy importante hacer una aclaración en este punto, porque la discapacidad, pregunto, Denise, que sos la que introdujo este tema, ¿esa discapacidad era una discapacidad motriz o había una discapacidad había una incapacidad? No era física. ¿De qué tipo de incapacidad estamos hablando entonces? ¿Qué es lo que se acreditó en el proceso? Supuestamente cognitiva. Bien, esto nos pone en una situación problemática y viene muy bien para el tema que estamos hablando. Eh, a- eh, Agrega Denise supuestamente cognitiva y está bien que aclare supuestamente cognitiva porque esto queda como elemento para determinar en el ámbito forense probatorio por parte, muy bien Carlos, de peritos que pueden ser psicólogos y o psiquiatras. Y hago la aclaración y o porque muchas veces para la determinación pericial de una disminución de las capacidades mentales se necesita la intervención multidisciplinaria en el ámbito de la psicología y de la psiquiatría forense. ¿Eh? Por ejemplo, acá está bien, Denise, tener un CUD. El CUD es el Certificado Único de Discapacidad que se otorga a partir de la vigencia de una ley en materia de salud mental por parte del Ministerio de Salud. Tener un CUD en su posesión no indica nada hasta que se haga el correspondiente peritaje, lo pone a modo de pregunta. Es correcto, pero el CUD ya nos coloca por aproximación si tiene un diagnóstico contenido en la descripción del formulario del Certificado Único de Discapacidad, no podemos dudar porque es un instrumento público emitido por funcionarios públicos. Si este instrumento contiene algún dato falseado o algún dato que por actualización en materia pericial puede ser descartado, justamente porque se entiende que los procesos de rehabilitación tienden y en su evolución logran una mejora en el estado de afectación de esta persona que sufre la disminución de sus capacidades, salvo que sea de manera permanente y no pueda ser revertida con la aplicación de tratamientos de rehabilitación. Pero si la afectación de estas facultades intelectuales lo colocan en posición de no comprender la criminalidad de sus actos o no tener una acabada comprensión de la criminalidad de los actos, estamos hablando justamente del supuesto del artículo 34, inciso primero del Código Penal, podría llegar a eximirlo de responsabilidad penal o de disminuirla proporcionalmente al alcance de su comprensión. No sé si esto ustedes lo logran comprender así como lo estoy exponiendo. Estela menciona que para realizar una imputación es necesario demostrar su capacidad. Sí, sí lo comprenden. Bueno, perfecto. Yo lo que tengo para agregar a lo que dice Estela es lo siguiente. Ustedes ya han cursado la materia civil, parte general, que vendría a ser Civil 1. Bien. Eh, por lo que enseñó el docente a cargo de esa cátedra, ustedes han tenido familiaridad con que la capacidad plena se presume y la incapacidad o la disminución en las capacidades debe ser demostrada. Es decir, no se presume la incapacidad o la discapacidad en este caso. Hay que ser muy finos con la utilización de los términos porque es capacidad disminuida y no discapacidad en sí, sino incapacidad. Está bien lo que menciona Carlos. Entonces, la regla es la capacidad, salvo que se demuestre una afectación o disminución de la misma por intervención pericial y se acredite a través de un informe pericial realizado al efecto o el certificado único de discapacidad, como recién lo mencionaba Denise. Esto no necesariamente incide en el ámbito penal, porque, por ejemplo, si una persona, a ver, yo lo pongo por ejemplos, puede injuriar es afectar el honor de otra persona. Alguien que tiene anulada la posibilidad del habla,
A ver qué responde. ¿Lo puede hacer? Bien, si nadie responde, la respuesta la doy yo. En principio, sí. A ver, Carlos, sí, ¿cómo? Por otras vías de comunicación, por escrito, si lo realiza por otros medios, por señas, ¿sí? Hay Se le muchos puede gestos. designar un intérprete. ¿Cómo, perdón? Se le puede designar un intérprete. Sí, pero yo, por ejemplo, una persona que es, supongamos, sordo-muda, que no se puede dar a entender por escrito, por ejemplo, puede, utilizando señas, como bien lo dice Carlos, injuriar. Porque hay ciertos gestos que uno realiza con las manos, por ejemplo, ciertas señas que por una cuestión transversal de comprensión social implican la pronunciación de un insulto a través de señas, ¿entiendes? Entonces, justamente las capacidades tienen que ser analizadas en el caso concreto para la realización del tipo penal. ¿Se entiende? ¿Podría una persona que sufre que es cuadripléjico cometer un homicidio, producir la muerte de otra persona? ¿Cómo? No se me estaría ocurriendo. A ver, Carlos, Estela, sí, no, no, y acá se divide, acá hay una grieta. A ver, fuera del sí, no, que me den ejemplo. Difícilmente, comunicación no verbal, gestual. No me imagino cómo una comunicación no verbal o gestual podría provocar un homicidio. ¿Eh? Si no se puede mover, no podría, sería muy difícil que lo hiciera. Ah, no, me confundí con el parapléjico, vale la aclaración. Está imposibilitado. ¿Puede ser instigador? Sí, puede ser un actor intelectual y bueno, ya nos vamos aproximando. La capacidad de determinar a otras personas a realizar un tipo penal es muy importante a nivel de análisis de la participación criminal. Por ejemplo, si esa persona que no se puede mover del cuello hacia abajo, tiene un poder de influencia verbal sobre terceras personas que lo determinan o lo convencen para realizar aquello que él mismo no puede, podría actuar como un autor mediato que se vale, por ejemplo, de una persona que es inimputable o no punible. Podría ser alguno de los dos casos. Iliana dice que levantó la mano. Sí, Iliana, si lo podés escribir en el chat o habilita tu micrófono. Profe, sí, lo que pasa es que estoy con un problemita de Wi-Fi, pero mi Ah, aporte era acerca del caso anterior, comunicación no verbal gestual, con sí. respecto al ejemplo anterior. Pero ¿cómo? Iliana, te perdí. Y se pierde porque hay muchos compañeros que tienen también activado el micrófono. Bien. Decía que mi aporte con respecto a la comunicación no verbal gestual era en referencia al ejemplo anterior que estábamos tratando, pero como al tener el wifi lento, Ah, llegó después mi mensaje, esa era la salvedad que quería hacer. está bien. Quedó aclarado, no sé si ya estás sin dudas o necesitas que amplíe. No, para mí está más que aclarado y con Ah, respecto perfecto. al ejemplo siguiente, Sí, sobre un asesinato de una persona cuadriplégica, para mí es completamente relativo. Si bien. bien por una cuestión física no lo podría realizar al asesinato, pero por una cuestión intelectual puede ser, podría Sí, ser, ¿no? Porque sí. podría utilizar una extensión, por ejemplo, de otra persona para cometerlo, ¿me entiendes? O Po- sea, sería como el cerebro del delito. Sí, es lo que mencionaron acá como autor intelectual, como el instigador, como hay un abanico de posibilidades muy, muy finito que habilitarían esta situación en la cual lo analizaríamos desde las posibilidades de participación criminal, ¿sí? Acá tendríamos que verificar las características del autor mediato o el determinador, por ejemplo,
respecto de la producción del resultado utilizando la acción de un tercero que puede no realizar conducta, por ejemplo, porque se encontraba en alguna situación de inimputabilidad o de capacidad disminuida y le sirvió de motivador para provocar este resultado. No me quiero detener mucho acá porque el análisis es mucho más fino y merece algunas aclaraciones que no es propio de lo que estamos viendo acá en antijuridicidad. Nos estamos aproximando ya a la hora de corte, estamos a 8 minutos de hacer el cierre. Así que sigamos con las intervenciones por parte de ustedes a fines de terminar de cerrar por lo menos la cuestión conceptual de antijuridicidad. Tiene que ver con la intención y capacidad mental, sin duda, autor cognitivo, pero no volativo. Sí, porque, a ver, la división de tareas hace muchísimo a la producción de un resultado. Existen igual delitos que se cometen con la intervención de más de una persona, ¿sí? No sé si eso es a donde apunta Cristian. Acá Franco dijo, imposible, profe. A ver, Franco, me gustaría que aportes un poco más. Bien. Entonces, en el ámbito de la antijuridicidad, profe, ¿podría repetir el concepto de antijuridicidad? Sí, vuelvo al principio. Les decía que en derecho penal, la antijuridicidad indica antinormatividad por la asignación de un factor negativo que es la no existencia de una justificación o permiso para realizar el tipo penal. ¿Sí? Para ponerlo en otros términos. La antijuridicidad es indicadora de que una conducta es contraria a la ley. Habíamos hablado de tipicidad conglobante, que se da cuando verificamos que una conducta es típica con los elementos subjetivos del tipo y que además es antijurídica porque no existe un permiso o un permiso legal para realizar la conducta o una causa de justificación que autorice la realización del tipo y justifique la contrariedad de esa conducta al ordenamiento jurídico. Hablo de ordenamiento jurídico en general y no de la ley penal en particular, porque también recuerden que tenemos, por ejemplo, los tipos penales abiertos que deben ser completados por otros conceptos dentro del ordenamiento jurídico, como ser, en el caso de los delitos culposos, definir la imprudencia, la negligencia y la impericia en la violación al deber de cuidado para la realización de una conducta que infringe un tipo penal con resultado lesivo. Acá quiero también de nuevo hacer recuerdo de un punto en particular. Cuando hablábamos de que seguimos la teoría finalista del delito, en cuanto a valoración de los delitos culposos, los mismos tienen finalidad, ¿sí? Pero en el curso de causación digamos, en el curso de realización de la conducta que persigue un resultado final, ocurre un resultado lesivo al bien jurídico. En el ejemplo de la conducción, aquel que viene a exceso de velocidad, lo dije ya en otras reuniones, lo que pretende, su finalidad es llegar a destino lo más rápido posible, porque o se le hacía tarde o porque estaba apurado o por el motivo que fuera, su finalidad era conducir rápido para llegar a tiempo o llegar lo menos tarde posible. Y en el transcurso de esa conducta se produce un resultado lesivo porque se cruzó a alguien en su trayecto y lo impactó y le produjo lesiones. 20 y 45. Abro a últimas preguntas. Sí, Agustina.
¿No hay más preguntas? Doctor, disculpe, yo tengo dos preguntas. ¿Quién Una, habla, Maru? sí, Bien, una de carácter administrativa y otra de carácter práctica. bien. La de carácter administrativo, usted hizo referencias como que hay dos programas. Queremos saber si cuál es el programa con el que se va a evaluar. Con el que se va a evaluar es el que subí definitivamente al aula. Usted lo reemplazó, digamos. Sí. Ah, bien. Ese es uno. Y ahora le quiero hacer una consulta en un trabajo práctico que nos dio el doctor, que no nos quedó muy en claro, ayer lo tratamos en clase con él, pero hay una posición como que no nos quedó muy en claro. El caso práctico era una persona argentina, está en Villazón, es apuñalada en Villazón, cruza la Argentina y muere acá en la Argentina. Entonces la pregunta era, ¿cuál era la ley aplicable? Y tenemos diferentes maneras de ver el caso. Tenemos una compañera que entiende que es la ley territorial, la ley de Bolivia, porque ahí se produjo el hecho, y la otra parte del grupo que entendemos que es aplicable la de la Argentina, porque el artículo 1 del Código Penal habla de los efectos del acto, y acá el efecto muerte se produjo en la Argentina. Entonces, el doctor nos decía, está bien justificado, pero bueno, a los fines de determinar si hay un caso práctico en el parcial, cuál es la respuesta correcta, queríamos consultarlo con usted. Bien. Es válida tu intervención. Sí, aclaro que, a ver, Iliana, habías levantado la mano recién, por lo que vi. No sé si querés aportar algo. Sí, no me había apresurado, pero lo dejo a usted, doctor, que haga la contestación a la compañera. Pero escucho, ¿tu pregunta tiene que ver con lo que dijo Maru recién? Sí, Bueno, totalmente. entonces paso a responder. La primera cuestión era respecto del programa. Yo, mientras escuchaba tu pregunta, Maru, entré al aula virtual en la pestaña material y advierto que el programa simplemente tuvo una modificación en cuanto a la asignación de subtítulos en los ejes que se desarrollan. Con lo cual, antijuridicidad está registrada como unidad 10 en el programa con el que se va a evaluar la materia. No sé si ese es el que tenés en pantalla o pudiste imprimir. Sí, tal cual. Bueno, ese es el programa válido, vigente, con el que se va a evaluar la materia. ¿Está? Perfecto. Es el que está subido como material de la cátedra. Todos lo tienen disponible. No va a haber diferencias en cuanto a esto. Bien. Segunda cuestión. La pregunta está relacionada a la validez espacial de la ley penal. ¿Sí? Y acá tenemos, no retuve bien si en el ejemplo a la persona que se hiere y después resulta su muerte era un ciudadano argentino. Sí. Bien. Y resulta que la muerte se produce finalmente en territorio argentino. Sí. Bien. Acá lo que tenemos es lo siguiente. Si nosotros determinamos en el proceso penal, en el juicio propiamente dicho, que la muerte fue producto del impacto de la bala o de la herida del cuchillo o de la lesión que se produjo por el agresor en territorio extranjero, lo que veremos es que el ámbito de protección y alcance por la vigencia de la norma en nuestro territorio habilita el ejercicio de la jurisdicción porque la muerte efectivamente se registra en nuestro territorio. Ahora, en territorio me decías de que la agresión se produjo en Bolivia, ¿así era? Esta habilitación, perdón, doctor, esta habilitación se entiende por el resultado muerte o porque es un efecto en el concepto encuadrado en el artículo 1 del Código Penal. Bueno, está excelente la pregunta, porque lo que determina la jurisdicción para asignarle competencia investigativa a la justicia
Argentina es justamente el resultado muerte. ¿Te das cuenta? Porque la ley penal establece que la tutela del bien jurídico vida a partir de la protección con el artículo 79 para el delito de homicidio genera la posibilidad de imputar a un tercero, digamos, al autor de la lesión que produjo la muerte, la imputación al tipo penal de homicidio. Pero acá vamos a estar en un problema de contienda de jurisdicción. Porque en Bolivia, puntualmente, la lesión está penada, ¿sí? Sin importar a dónde se produjo el resultado muerte. ¿Te das cuenta? Lo que no podemos es invadir la jurisdicción de un país extranjero y asignarle competencia propia a Bolivia para investigar el delito, cuando honestamente acá lo que va a surgir en la práctica es que va a haber dos causas investigativas, una iniciada en Bolivia por lesiones, porque la lesión se produce allá, la infracción al tipo penal contra la integridad física de esta víctima se produjo en Bolivia y el resultado muerte se produce en Argentina. Entonces vamos a ver quién absorbe para sí el trámite del proceso penal. Esta es la cuestión práctica que el profesor intentaba plantearles para que ustedes den una respuesta justificando si se la teníamos que asignar a la Argentina, a los tribunales argentinos, o la terminaba absorbiendo en definitiva los tribunales de Bolivia. No te estoy dando una respuesta definitiva al caso porque justamente yo lo que pretendo es que ustedes analicen hasta dónde la jurisdicción argentina puede ser ejercida a partir del resultado muerte en nuestro territorio. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta acá? Ambos países deben firmar tratados internacionales para poder pedir la investigación y extradición del asesino. Sí, bueno, si vamos a extradición, tenemos que ver quién se arroga jurisdicción en este caso, porque la contienda va a estar planteada entre los dos países. A ver, quién es el país que se queda o asume para sí la investigación y juzgamiento del delito y el otro que desiste de esta. Por supuesto que a los fines prácticos, si se termina definiendo por Bolivia o por Argentina, tanto las actuaciones iniciadas en Bolivia como en Argentina se van a terminar acumulando o remitiendo al legajo investigativo del país que termina asumiendo definitivamente su jurisdicción para el juzgamiento de esta persona. Lo que ocurre es que el problema está en dónde encontramos a la persona del agresor. Si él continuaba en Bolivia y Argentina quiere asumir la jurisdicción, por supuesto que va a intentar extraditarlo de Bolivia hacia la Argentina para someterlo a proceso dentro de nuestro territorio nacional. Esto de alguna manera completa un poquito el panorama que me planteabas. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? ¿Cómo está? María Eugenia, te escucho. ¿Cómo está? Sí, esa duda yo tuve al principio y lo traté con el profesor Daniel, y él me explicaba que lo que teníamos que ver no era el resultado muerte, en realidad lo que tenemos que ver de dónde se produjo la lesión, dónde comenzó la acción típica, que fue la lesión, y el resultado sí bien fue en el territorio argentino, pero la acción comenzó, es como el ejemplo que habíamos hablado, ¿se acuerda? El tema de Bolivia y luego cruzó a Brasil de la aeronave. Sí, sí. Y que yo le preguntaba a usted inclusive, ¿y si muere en Brasil qué pasa? Entonces, el resultado de muerte, inclusive usted también me volvió a explicar en ese caso, de que la acción típica se produjo en un territorio, en este caso fue Villazón, fue Bolivia. Sí. Y el resultado fue la muerte, pero que la ley boliviana, o sea, en el sentido de que el juzgamiento se lo iba a hacer directamente con la ley boliviana, porque estábamos viendo dónde comenzó la acción. En ese caso, el resultado fue muerte, porque si obviamente nos acatamos a lo que es el resultado muerte, Argentina iba a sentenciarlo, a condenarlo. Pero bueno, el profesor someterlo a proceso y solicitar la presencia de esta persona en territorio nacional, sin duda. Claro. Sí. Y el profesor me explicó eso. O sea, nosotros lo interpretamos, bueno, yo lo interpreté como que Bolivia es el que
el que tiene... Lo que ocurre es que la conducta típica completa se desarrolla en un país extranjero. Ujú. ¿Te das cuenta? Pero el resultado se produce en Argentina, porque esta persona llegó lesionada, Sí. por ejemplo, se dio a la fuga escapando de esta agresión ilegítima, logra cruzar el puente y muere en territorio argentino a causa de esa lesión. Evidentemente, la relevancia de la conducta, todo el accionar típico se produjo en un país extranjero. ¿Se dan cuenta? Y el resultado se realizó a consecuencia de esta conducta, pero el efecto se produjo en un territorio extranjero. Estamos hablando extranjero a Bolivia, ¿se dan cuenta? Pero no estaba destinado a producirse en Argentina, porque no debía producirse ahí. Evidentemente la muerte, en principio, debió producirse en territorio boliviano. ¿Te das cuenta? Entonces, si vamos a sopesar quién tiene mejores posibilidades de requerir y investigar y juzgar ese caso, es el lugar a donde se realizó la conducta típica. Entonces, en el caso de que nuestra compañera le preguntó, Maru, bueno, yo vuelvo a preguntarle a usted, en el caso del parcial, cuando nosotros estemos frente a un ejemplo como este, ¿cuál sería entonces la respuesta correcta? O sea, Yo lo que quiero decirte es que esto es materia de discusión en el ámbito del derecho penal internacional, ¿sí? Y de las relaciones consulares entre los dos países. Con lo cual, no te puedo exigir dar una respuesta correcta porque todavía no has tenido el cursado de las materias de derecho internacional que te pueden completar el concepto. Lo que yo sí le sugiero es que si esa pregunta llegara a estar en el parcial, necesariamente tiene que tener habilitado un ámbito de justificación de la respuesta que ustedes seleccionen. ¿Se dan cuenta? Porque la relevancia de respuesta correcta e incorrecta va a estar dada en función de su justificación, del argumento que ustedes utilizan para dar esa respuesta. bien. A ver, te estoy aproximando demasiado al tema. Es un parcial por múltiple opción, con lo cual la respuesta va a estar dentro de las opciones. La respuesta correcta tiene que estar dentro de las opciones. Bien, muchas gracias, profe. Bueno, Profe, un segundo, vamos a seguir hablando, pero yo voy a detener la grabación. Recording stopped. Bien, sigamos. ¿Quién me estaba hablando recién? yo, perdón, profe. Profe, María. en este caso, ¿se podría haber aplicado la regla de ubicuidad o no estipula para este La caso? regla de, perdón. La ubicuidad. A ver, explícate. Que usted lo había dado con ejemplo cuando hizo con el tema del avión, que eran, por ejemplo, se da que primero se aplica el principio de la territorialidad, pero en este caso, como el hecho había pasado en Bolivia, se podía dar para evitar conflictos de que ambos llevaran el proceso hasta que, como usted dijo, ¿no? Pudieran ver quiénes de ambas partes podría, no solucionar, pero podría resolver en cierta manera la muerte del argentino. A ver, acá se plantean dos cuestiones que son importantes tenerlas en cuenta. La primera es que Argentina tiene, para el derecho penal argentino hay una relevancia mayúscula porque murió un ciudadano argentino en territorio nacional argentino. ¿Te das cuenta? Con lo cual, la actitud del ejercicio de la jurisdicción por los tribunales argentinos va a ser requerir el caso para ser juzgado acá. El problema que tiene es tanto el comienzo de ejecución como la culminación de la conducta típica se realiza en un país extranjero. ¿Se dan cuenta? Con lo cual, por el principio de relevancia, la acción típica se desarrolla en el ámbito de validez de una ley penal extranjera, a donde no aplica el derecho penal argentino. Distinto del caso del ejemplo que yo puse, si una persona está parada, para aquellos que conocen el límite internacional entre La Quiaca y Villazón, está parada del lado del puente de Bolivia, dispara
apuntando hacia el lado del puente en Argentina y le da muerte a alguien que está parado en el territorio argentino, estamos en el supuesto del inciso 1 del artículo 1 del Código Penal, ¿sí? Porque los efectos debían producirse, o sea, la acción típica desplegada tenía que producir efectos en el territorio nacional argentino. Ahí no habría discusión alguna. La jurisdicción aplicable es la nacional. ¿Se dan cuenta? Pero acá la acción típica, completa, los efectos, etcétera, se producen en el extranjero. Culmina el resultado muerte con la persona habiendo ingresado al territorio nacional. ¿Sí? Entonces, en principio, tiene mayor entidad y posibilidades investigativas la jurisdicción boliviana. ¿Está? Lo que pasa es que acá toma mucha relevancia de que es un ciudadano argentino que muere en nuestro territorio, con lo cual la intervención de nuestra jurisdicción es obligada. Y ahí se va a plantear una contienda, una disputa entre las dos jurisdicciones nacionales, la de Bolivia y la de Argentina, para reclamar quién o qué tribunales van a ser los que van a llevar adelante el proceso investigativo de juzgamiento y de sanción de la persona que produjo la muerte de este ciudadano. ¿Se entiende? Pero el concepto, la respuesta final está dada no tanto en el derecho penal, sino en instrumentos internacionales. El mismo caso de ciudadanos argentinos que fallecieron por falta de atención médica en Bolivia. Pero entiendo, Tony, en este caso, Tony, estás identificado así con ese nombre de usuario. En este caso yo recuerdo un supuesto de un grupo de motociclistas que estaban viajando por Bolivia, uno se accidentó, no le brindaron atención sanitaria inmediata y terminó falleciendo a consecuencia de las lesiones o de la afectación que tenía en su salud en ese momento, claro, pero todo se produce en territorio extranjero, ¿se dan cuenta? Acá no habría posibilidad de asignar jurisdicción argentina a este caso en particular, es otro ejemplo. Bien, Profe. ya, sí, último. Sí, última. No, quería aportar a lo que dijo el compañero, que por esas cuestiones de salud es que se generan tantas tensiones, ¿no? Entre Bolivia y Jujuy, que son tan actuales ahora con respecto a lo que estamos tratando, ¿no? Sí. Pero eso ya es una cuestión diplomática, me parece, y de acuerdos y de no tengo convenios. dudas. Pero hay otro tema también de prudencia en la persona que decide viajar al extranjero. Los sistemas de salud, cada país los regula por un principio de autonomía que tienen en la administración interna. A ver, la salud pública, como yo les decía, cada país la regula de manera particular dentro del ámbito de su territorio. Y si algún país decide solo darle cobertura de salud pública gratuita a los ciudadanos nacionales de ese país, excluyendo a los extranjeros, pues es una decisión de autonomía de ese país. Prudente sería viajar al extranjero contratando un seguro de salud. ¿Se entiende? Porque ante la eventualidad de necesitar cobertura médica y que la salud pública gratuita, si es que es gratuita, en el país donde estamos transitoriamente circulando, no nos la van a brindar por nuestro carácter de extranjero, prudente sería tener una cobertura de salud a través de un seguro prepago de salud. Este sería una mitigación de la posibilidad de sufrir consecuencias más gravosas ante la necesidad de atención médica. Bueno, hay cuestiones de humanidad para atender una emergencia, después se verá a quién se las cobra. Sí, coincido con vos, Rafael, plenamente. Profesor, pregunta aparte, ¿usted va a preguntar en el examen los artículos tal cual? No, porque si yo les pregunto la exégesis de la normativa, los mandaría a estudiar de memoria el Código Penal y con eso ya estarían en condiciones de ejercer el derecho penal. Esa es una postura que es inadmisible. Así que, de ninguna manera, Carlos. Hay que respetar la legislación de cada país, sin duda, dentro de cada país.
por más que no estemos de acuerdo con lo que establecen. Sí, coincido. Bueno, yo doy por cerrada la clase de hoy. Nos volvemos a juntar en la modalidad habitual dual el próximo martes. No se olviden que este jueves hay comisión, creo que es la comisión número 3. Van a tener el desarrollo de un caso práctico por una sentencia de casación. Les pido que aquellos que tengan que cursar el jueves la lean previamente porque está muy bueno el contenido y algo de lo que dije al principio de esta clase lo van a terminar de pulir con el desarrollo de ese caso práctico. Bien, me despido, nos vemos el próximo martes.